Buenos días. Estoy encantada de estar aquí en la presentación de esta exposición, Malheridos, de la Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza. Todo el mundo sabe que la Universidad de Zaragoza tiene como misión primordial la generación y la transmisión de conocimientos, pero también tiene entre sus fines reconocidos en los estatutos la difusión de la cultura en todos sus ámbitos y el fomento de la cultura. Entonces, en este contexto es en el que todos los años la Biblioteca General de la Universidad intenta acercar al público en general, a través de exposiciones como la que se presenta en estos momentos, el patrimonio bibliográfico que posee. Lleva desde el 2012 haciendo este tipo de exposiciones en el ciclo Un espacio para el libro, y normalmente pues son 2 exposiciones anuales, aunque la más representativa parece siempre esta de octubre, que parece que se inicia el ciclo de las actividades culturales de la Universidad de Zaragoza, y se ha convertido, pues de hecho, en una cita tanto para la Universidad de Zaragoza como para la sociedad de Zaragoza en general. Bueno, en el caso de esta exposición que nos ocupa, forma parte de una exposición colectiva en la que participa la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, y no es la primera vez que la Biblioteca General de la Universidad de Zaragoza participa en este tipo de exposiciones colectivas, pero sí que tiene unas características especiales porque es una exposición virtual, de manera que no va a haber un sitio único físico donde estén todos los ejemplares, pero sí que se va a poder acceder a ella de forma general. Y luego, aparte, hay exposiciones presenciales en varias de las sedes de estas universidades. Esto pues casi encaja muy bien con aunque no siempre son esos los únicos motivos, pues en este caso encaja un poco con la temática de la exposición, puesto que son libros que han sufrido daño, que han sido maltratados y que, por lo tanto, pues cuanto menos se manejen, se trasladen, pues también es mejor para ellos. Luego la Paz Miranda, la directora de la Biblioteca General, nos contará más en detalle cómo va a ser o cómo es esta exposición, pero bueno, está articulada en varias secciones. Las primeras de ellas, pues se refieren a formas de heridas que han sufrido los libros, y a mí me gustaría centrarme más en la última, en la de la restauración de los mismos. Bueno, en primer lugar, por motivos personales, pues porque yo soy química y todo lo que afecta a la restauración y a la conservación de soportes orgánicos, pues como el papel o las encuadernaciones de piel o del tipo que sean, y su degradación con agentes químicos, con el oxígeno, con óxidos o con microorganismos que puedan destruirlo, pues a mí me resulta muy curioso, pero además porque desde el punto de vista institucional es una de las obligaciones de la universidad la de mantener su patrimonio cultural para poder transmitirlo a las futuras generaciones y que lo puedan conocer. Y en este sentido, pues me gustaría destacar tanto lo que es la restauración de libros que ya están degradados y que se pueden mantener en estado de consulta e impedir que la degradación vaya más, como el establecer protocolos para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que se puedan ya conservar en condiciones controladas de temperatura, de humedad, o cosas como que no se utilicen malas praxis por exceso de celo, de sellado de libros, cosas así. Pero además, pues porque la universidad también tiene que crear conciencia de que el patrimonio cultural es de todos, que estas exposiciones que se hacen están abiertas al público para que la gente también pueda conocer el patrimonio y lo considere como propio, y que no lleguemos al caso de que sigamos o que se sigan manteniendo estas prácticas en una parte de la cultura tan importante como son los libros. Por desgracia, en el mundo actual todavía se siguen destruyendo bibliotecas, se siguen destruyendo libros. No hace tanto hemos visto imágenes de libros quemados y de gente que incluso los puede destruir por su propia protección personal. Entonces, es función también de la universidad crear conciencia de que el hombre puede llegar a hacer cosas muy sublimes, pero también puede llegar a hacer actos vandálicos, espurios y que no tienen cabida en una sociedad como la que todo el mundo quiere buscar. Entonces, en este sentido, esta última parte de conservación del patrimonio, y unido a lo anterior para ver cómo se ha podido echar a perder según qué patrimonio cultural, pues yo creo que nos viene bien para reflexionar
como universidad y como sociedad de lo importante que es la cultura, porque cuando se cuida la cultura se cuida también a las personas. Y entonces, nada más, muchas gracias. Dejo ya el paso y palabra a Paz Miranda. Hola, buenos días. La exposición que vamos a inaugurar con el título de Malheridos, la huella del tiempo en las bibliotecas de Revium, es una exposición diferente de las que hemos realizado hasta ahora y supongo que va a sorprender a muchos visitantes, porque si bien en otras ocasiones siempre exponemos los libros que son más bonitos o que están en mejores condiciones, más vistosos, en esta ocasión hemos ido buscando lo contrario, libros con heridas, libros con desgarros, libros que tienen muestras evidentes de la huella del tiempo, como dice el título de la exposición. Es una exposición también diferente en cuanto al formato, porque como ya les hemos comentado, es un proyecto colaborativo del grupo de trabajo de patrimonio bibliográfico de Revium. La red de bibliotecas universitarias Revium funciona a través de grupos de trabajo y uno de ellos es el de patrimonio bibliográfico. Está integrado por representantes de las bibliotecas universitarias que tienen colecciones patrimoniales más importantes, que básicamente coincide con las grandes bibliotecas históricas, lógicamente, porque son las que a lo largo de una historia importante pues han ido atesorando este tipo de fondos. Y entonces este grupo mantiene contactos constantes y realiza muchas actividades de publicaciones, de establecimiento de normas, de realización de jornadas técnicas y también de exposiciones. Las primeras exposiciones eran presenciales, pero por problemas presupuestarios, pues las últimas exposiciones que se están haciendo son virtuales. Y esta última tiene la novedad de que combina lo presencial y lo virtual. Se trata de una exposición virtual en la que hemos participado todas las bibliotecas. La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza ha contribuido con 5 ejemplares en esta exposición y a su vez complementada por las exposiciones presenciales de las bibliotecas que han querido organizarlas. La mayoría de ellas se inauguraron con las terceras jornadas de gestión de patrimonio en Valencia el pasado mes de mayo y por cuestiones de calendario pues le ha tocado ahora el turno a la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza con esta exposición presencial de nuestros fondos malheridos. Todas estas exposiciones tienen en común el destacar los desastres producidos en los libros por diversas razones a lo largo del tiempo. En esta ocasión se han seleccionado 46 obras que van desde el periodo incunable hasta obras del siglo XX. No se han seleccionado ni por su tema, ni por su autor, ni por ningún otro motivo más que por las heridas infringidas en tantas ocasiones por diferentes motivos. Y se han organizado en 5 secciones, 4 de ellas relacionadas o atendiendo a las principales causas de deterioro, como son la censura, la mala praxis, la violencia, los desastres naturales y luego, por último, hemos dejado una quinta sección destinada a la restauración. Si queréis podemos comentar el contenido de cada una de estas secciones en líneas generales. Con relación a la primera sección, que es la censura, bueno, hay muchos motivos por los cuales se censuran los libros. Lo que pasa es que por las características del fondo de esta biblioteca universitaria lo hemos centrado en la censura inquisitorial, en la censura que realizaban los censores de la Inquisición en un periodo de tiempo que va desde mediados del siglo XVI hasta entrado el siglo XIX. Hemos expuesto los famosos índices de libros prohibidos y expurgados. La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza conserva algunos ejemplares. Hemos expuesto 2, el índice de Zapata, que tiene una portada muy bonita, y luego el índice de Sotomayor, abierto para que los visitantes puedan apreciar cómo eran por dentro esos libros, cómo estaban organizados, qué información tenían. Además, se exponen junto a un libro censurado, que además el texto está tachado justamente siguiendo las indicaciones que constan en la página por la que hemos abierto el índice de Sotomayor que está a su lado, con lo cual se puede apreciar que hay una perfecta concordancia entre las indicaciones del índice y los párrafos tachados por los censores. También hemos dedicado una vitrina a Erasmo, autores censurados hay muchos, pero bueno, Erasmo fue el autor más presente, el que ocupó más espacio en los índices de censura, y por eso le hemos dedicado como un ejemplo, como el autor más emblemático de entre los censurados. Y luego hay ejemplos de prácticas censoras, libros con párrafos recortados, cuadernillos arrancados, textos que han sido borrados con tinta, se diría incluso que con saña, otros que están tachados línea a línea, casos de páginas, hojas pegadas sobre un texto para que no se pueda leer.
en fin, prácticas de diversa índole, pero en las que se puede ver pues, los destrozos causados por la censura. ¿Por qué motivos se censuraban estos textos? Bueno, pues hay motivos de todo tipo, pero en general solían ser, uno de los motivos recurrentes era todo el motivo relacionado con la libertad religiosa y la necesidad de que hubiera uniformidad religiosa en un territorio como una forma de garantizar la unidad política, o por el contrario, los que consideraban que eso originaba causas mayores y por consiguiente era conveniente que hubiera diversas prácticas religiosas conviviendo en un territorio. Claro, esto era un tema muy controvertido y muy delicado en una época en la que estaban todas las revoluciones luteranas con la Reforma Protestante, las revoluciones de los calvinistas en los Países Bajos, la amenaza del turco, en fin, eran temas muy delicados y los autores que propugnaban por una convivencia entre diferentes religiones pues, se consideraban como peligrosos y estos textos solían censurarse. A veces se trataba de textos irreverentes, como es el caso de la famosa papisa Juana, esa mujer que se hizo pasar por hombre para alcanzar la más alta dignidad eclesiástica y que se quedó embarazada y en una procesión en Roma se puso de parto y entonces se descubrió todo el engaño. En fin, había muestras de todo tipo. Luego, en autores del siglo XVIII también eran frecuentes las censuras porque los autores se consideraban ateos o volterianos o partidarios de los filósofos franceses. Bueno, pues ese también era motivo de censura. También hemos expuesto un pequeño ejemplar de notas de censor, de estas anotaciones que hacían los censores diciendo el ejemplar ha sido expurgado conforme al purgatorio de tal censor del año tal, y además iban firmadas y rubricadas. Esta es una pequeña muestra de todas estas prácticas censoras que mostramos en esta sección dedicada a la censura eclesiástica. El segundo apartado está dedicado a la mala praxis de libreros, de bibliotecarios, de lectores. En fin, son malas prácticas no hechas con mala intención, sino por falta de formación o de información, incluso por un desconocimiento del valor patrimonial de las obras. Y entonces encontramos, por ejemplo, pues libros con manchas de tinta, porque claro, en una época en la que se escribía con tinteros era frecuente que el tintero se decantara y que se vertiera la tinta sobre el libro. Bueno, pues estos vertidos, aparte de causar una gran mancha de tinta, como las tintas eran ferrogálicas y tenían un componente importante de sulfato ferroso, con el tiempo han dañado las fibras con las que está compuesto el papel y han originado una pérdida de soporte. Hay algunos ejemplos con unos boquetes tremendos en la exposición. También tenemos ejemplos, pues, por ejemplo, de libros guillotinados, obras que se encuadernaban de forma reiterada y cada encuadernador guillotinaba por lo sano. Entonces, claro, libros que tenían unos márgenes magníficos, al final han acabado sin márgenes o incluso comiéndose los datos del pie de imprenta o datos de contenido textual de la obra. Tenemos libros con anotaciones y con garabatos. A ver, las anotaciones marginales, los llamados marginalia, a veces son interesantes porque tienen las anotaciones de los lectores, como han ido apuntando, y nos dan una percepción de cómo la obra ha sido recibida y ha sido entendida a lo largo de las generaciones. Lo que pasa es que muchas veces estas anotaciones no tienen nada que ver con los comentarios al texto, simplemente son anotaciones sobre dónde han comprado el libro o el precio que han pagado por él, o a lo mejor incluso ejercicios caligráficos, monigotes, caricaturas, en fin, anotaciones que lo que hacen es devaluar la obra. Tenemos el caso más llamativo de un catálogo de Goya de los años 20, del siglo pasado, uno de los primeros catálogos razonados con fotografías, que son de las primeras fotografías que se hizo de la obra de Goya, y cuando han llegado a la fotografía de la maja desnuda, pues han puesto entre signos de admiración cochina. Bueno, claro, esto es obra de un perturbado, es obra de un adolescente gamberro, no lo sabemos. El caso es que la obra pues, se ha devaluado probablemente por inconsciencia sobre su valor patrimonial. Tenemos libros reparados con cinta adhesiva. Claro, los bibliotecarios de la época que a lo mejor no tenían acceso a talleres de restauración, lo que intentaban era paliar los daños para que no fueran mayores, y al poner cinta adhesiva, que tiene una serie de componentes que han degradado el papel, pues lo que han originado son daños mayores. A continuación encontramos la siguiente sección, que es la de la violencia en todas sus formas. La violencia desde las personas que vienen a la biblioteca haciéndose pasar por lectores o por investigadores, pero que vienen provistos de una navaja y se dedican a ejercer actos vandálicos y robar grabados y marcas de impresor, y en fin, generalmente elementos decorativos que adornan la obra. Tenemos algunas muestras dramáticas de obras que han sido mutiladas, a las que se les ha extraído pues, la marca de impresor o un grabado, en fin, algo tremendo.
a veces son coleccionistas, a veces son profesionales del vandalismo que vienen a robar y luego ya venden lo que han robado en el mercado negro. Y luego también tenemos dentro de este apartado, en una de las vitrinas de los armarios que presiden la sala, una obra dañada por la violencia, por la guerra, como sería una víctima, un daño colateral de la guerra, con un orificio de bala que ha atravesado prácticamente todo el ejemplar, describiendo la trayectoria de la bala. Se trata de una obra de Jerónimo Blanca sobre los comentarios de las cosas de Aragón, y bueno, y es un libro que por las dimensiones de la bala se supone que se originó en la Guerra de la Independencia, lo cual tiene bastante sentido si pensamos que en el segundo sitio de Zaragoza los libros de la biblioteca universitaria, cuando estaban en el antiguo edificio de la Plaza Universidad, fueron utilizados para hacer barricadas. Entonces, bueno, es bastante lógico pensar que fuera un libro atravesado por una bala del segundo sitio de Zaragoza. Y bueno, el consuelo es pensar que quizás salvó alguna vida este libro. La siguiente sección está dedicada a los desastres naturales, es decir, las obras que han sido dañadas por causas naturales sin que intervenga el ser humano. Entonces, ahí tenemos ejemplos de libros devorados por los insectos, quemados por incendios, llenos de aureolas causadas por inundaciones, libros que han sido también invadidos por hongos y por bacterias. Hay algunos casos verdaderamente espectaculares. También hemos incluido en este apartado libros cuyo papel ha sido degradado por oxidación, generalmente papeles de mala calidad. Esto sucedió mucho en el siglo XVII, cuando hay una demanda muy grande de papel, no solo para ediciones, sino también para suplir las necesidades de la administración. Tanto en España como en todo el continente americano se necesitaba mucho papel, entonces hizo un papel de peor calidad. Y ese papel de peor calidad pues estaba hecho con trapos peores, a veces trapos que no eran blancos, con lo cual se utilizaban productos químicos para blanquearlos. Total, que esos papeles son rugosos y han tenido muy poca estabilidad y tienden a la oxidación. Y así se da el caso paradójico de que las grandes obras de la literatura del siglo de oro dieron sus primeras ediciones en estos papeles de bajísima calidad que no están ni de lejos a la altura de las obras literarias que contienen. Hemos puesto un ejemplo muy esclarecedor de unas Soledades de Góngora, y también en uno de los carteles que ilustran la exposición hay un ejemplar de las novelas ejemplares de Cervantes, y se ven unas manchas tremendas de óxido que casi están impidiendo la lectura del texto. También en este apartado hemos incluido una vitrina dedicada a los desastres de las encuadernaciones, a las degradaciones que sufren las encuadernaciones, las pérdidas en el lomo, la degradación en los soportes, en fin, un pequeño escaparate de los principales daños que sufren las encuadernaciones. Y por fin, el último apartado, que está dedicado a la restauración. Y con este apartado hemos querido destacar la labor tan interesante, tan difícil y callada y paciente que realizan los restauradores en sus talleres, intentando siempre dotar de una nueva vida a los libros. Ejemplos de intervenciones de restauración tenemos muchas en el fondo universitario, y por supuesto con diferentes categorías y con diferentes resultados. Algunas son terribles y otras son muy buenas. Las que hemos seleccionado lo son porque responden a los criterios actuales de restauración, que son básicamente pues, que todos los procesos tienen que estar documentados, que todas las intervenciones tienen que ser reversibles, y que se tiene que intervenir lo mínimo posible, y siempre se tiene que poder distinguir. Cuando hay injertos, cuando hay elementos añadidos, siempre se tiene que poder distinguir entre la parte original y la parte añadida. Bueno, pues todos estos criterios se siguen en las obras que hemos seleccionado, que las consideramos ejemplos de buenas prácticas de restauración. En cualquier caso, es importante resaltar que la mejor restauración siempre es una buena política de preservación. Es unas condiciones ambientales, unas buenas medidas de uso, en fin, toda una serie de condicionamientos y de prácticas que tienen por fin que los deterioros se corrijan en su primer momento, o que ni siquiera se lleguen a producir, y evitar llegar a mayores, porque las intervenciones de restauración son costosas y es muy difícil que dejen el ejemplar en las mismas condiciones de antes de producirse el daño. Entonces, la mejor restauración, una buena política de preservación.
En cualquier caso, quería comentar que después de todo este recorrido de desgracias, de libros guillotinados, mutilados, devorados por insectos, inundados, etcétera, después de todas estas situaciones terribles, nos parecía que acabar con un apartado dedicado a la restauración era una especie de esperanza, una imagen de esperanza hacia el futuro. Y en ese sentido nos parecía el mejor de los finales posibles para esta historia sobre la azarosa vida de los libros de la biblioteca universitaria. Y eso es todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta. Pues ya está.